La clase de hoy vamos a trabajar algunos conceptos básicos relacionados con el sistema urbano. Algo básico que tenemos que diferenciar es la forma en la que se puede asentar la población. Esta puede ser dispersa en el territorio o aglomerada. Ahora bien, la población aglomerada puede ser urbana o rural, y esto va a depender de un criterio demográfico, es decir, de una determinada cantidad de población. En nuestro país se ha determinado como umbral para diferenciar urbano de rural una cantidad de 2.000 habitantes. Si una localidad tiene menos de 2.000 habitantes, será rural. Si tiene 2.000 o más, será considerada una localidad urbana. En Argentina, al igual que en muchos otros países latinoamericanos con pasado colonial, el poblamiento no fue homogéneo. Podemos apreciar en estos cartogramas, que toman como referencia 3 censos distintos, que si bien a fines del siglo XIX el noroeste argentino tenía un peso relevante debido a su conexión durante la colonia con el Alto Perú, es la región pampeana la que se ha ido destacando en el modelo de asentamiento poblacional. Un concepto que es importante introducir y entender es el de urbanización. Si consideramos el 100% de la población total del país y diferenciamos entre población urbana y población rural, el fenómeno de urbanización se presenta cuando el porcentaje de población urbana crece y paralelamente disminuye el porcentaje de población rural. Como podemos ver en el gráfico, censo tras censo, el porcentaje de población urbana de nuestro país ha ido creciendo, llegando para 2010 a más del 90% de habitantes viviendo en aglomeraciones urbanas. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta es el de aglomerado. Utilizamos el concepto aglomerado para identificar a una localidad urbana que ha ido creciendo, extendiéndose más allá de los límites de una jurisdicción política. Y para diferenciarlo de las demás aglomeraciones utilizamos el prefijo gran. Por ejemplo, el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario o el Gran Resistencia. Como podemos ver en esta imagen, la mancha urbana que corresponde al Gran Buenos Aires se extiende más allá de los límites de la ciudad autónoma y varios de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, el INDEC distingue en nuestro país 3 grandes grupos de formas de asentamiento. En primer lugar, destaca y diferencia el aglomerado del Gran Buenos Aires por ser la ciudad más importante del país debido a su cantidad de población y el peso que tiene en el sistema urbano. En segundo lugar, identifica a las denominadas aglomeraciones de tamaño intermedia, o ATIS, ciudades que presentan 50.000 habitantes o más, excluyendo al aglomerado del Gran Buenos Aires. Por último, distingue a todas aquellas localidades con menos de 50.000 habitantes, ya sean localidades urbanas o asentamientos rurales, y a la población dispersa. Teniendo en cuenta la clasificación de asentamientos que vimos, podemos diferenciar en el siguiente cuadro el peso que tienen algunas de las localidades. Por ejemplo, un rasgo a destacar es que prácticamente el 50% de la población del país se distribuye entre 8 grandes ciudades de más de 500.000 habitantes. Sobre el aglomerado del Gran Buenos Aires hay muchos elementos para tener en cuenta, pues es habitual el uso como sinónimos de conceptos que, en realidad, refieren a aspectos diferentes de este asentamiento. El término Gran Buenos Aires puede utilizarse como sinónimo del concepto Área Metropolitana de Buenos Aires. Ambos refieren al conjunto de jurisdicciones integradas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, la idea de mancha urbana hace referencia al aglomerado del Gran Buenos Aires, es decir, a ese continuo de ciudad que se fue expandiendo desde sus orígenes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, envolviendo territorios correspondientes a jurisdicciones de partidos de la provincia de Buenos Aires. Se entiende por envolvente de población a una línea que marca el límite hasta donde se extiende la continuidad de viviendas urbanas. Esta línea se mueve con el tiempo y, por cierto, no respeta las delimitaciones administrativas de los partidos.
Un concepto similar, pero no por ello sinónimo, es el de la región metropolitana de Buenos Aires. Este término hace referencia a un espacio que suma al Gran Buenos Aires otros 16 partidos adicionales de la provincia. Como mencionamos anteriormente, la mancha urbana no tiene un límite estático, sino que su borde exterior se mueve con el tiempo a medida que aumenta la población del aglomerado. Es por ello por lo que fue necesario incorporar en el análisis a estos 16 partidos, pues a ellos llega actualmente el margen exterior de la ciudad. En la región metropolitana podemos distinguir tres coronas o cordones. Estas áreas se diferencian entre sí por el momento en el que fueron incorporándose a la ciudad y por la dotación de servicios públicos que dispone su población. El primer cordón se corresponde con la primera etapa de poblamiento y crecimiento de la ciudad. El espacio está íntegramente urbanizado y en cuanto a la dotación de servicios, la población que vive allí suele tener, por ejemplo, un porcentaje alto de cobertura de cloacas y de red de agua. La segunda corona correspondería a un segundo momento de crecimiento de la ciudad, uno en que la planificación estuvo menos presente y por ello disminuyen las coberturas de servicios públicos. El tercer cordón, por su parte, nos muestra mayor alternancia con espacios rurales y una menor dotación de servicios. Como podemos inferir, la gestión en una ciudad tan grande como el aglomerado del Gran Buenos Aires requiere necesariamente de la coordinación entre fuerzas políticas que gobiernan cada una de las jurisdicciones. Esto resulta en un gran desafío. En estas imágenes podemos ver dos usos residenciales completamente distintos. Por un lado, Nordelta, ejemplo de las urbanizaciones cerradas que proliferaron desde los 90 en adelante. Y por el otro lado, Villa Azul, uno de los tantos ejemplos de asentamiento de villas miserias en Argentina. Para finalizar y poner en práctica todos estos conceptos y términos que venimos trabajando, les propongo pensar en uno de los grandes problemas que tienen las grandes ciudades y es el acceso a las viviendas. Sabemos que es un problema, pero ¿para quién lo es? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Y dónde radican las posibles soluciones? Gracias por llegar hasta el final. Acá les dejo las fuentes para que puedan ampliar si lo desean.